siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Muy buenas noches. Tenemos en la programación convenida con Luis Hermes Ruiz, el director del programa, el segundo, digamos, análisis, pero ya hemos hecho incursiones en el tema. Segundo análisis en la misma línea de estudio sobre el comportamiento de los conquistadores y alrededor del personaje que llegó al Valle del Cauca, Sebastián de Belalcázar. No tanto es el debate por la estatua en lo que es el ritmo de tumbar estatuas en muchas partes del mundo después de la muerte de George Floyd y la estatua tumbada recientemente en Popayán por los Misak en el cerro de Tulcán, que ha reverdecido el análisis sobre el papel de los conquistadores. Nosotros queremos entrar más en los aspectos de lo que significó la conquista y vamos a reseñar a lo largo del programa el libro de José María Rojas, La estrategia del terror, que es un libro muy importante sobre la conquista y el área que tiene que ver con el Perú, con lo que fue luego el virreinato de la Nueva Granada, y con el Caribe, donde aparece Belalcázar en todos estos sitios desde que arriba a Panamá. Hemos invitado entonces a Carlos Andrés Duque, que es filósofo, egresado de la Universidad del Valle, tiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Campinas de Brasil y pertenece al grupo o a un colectivo de análisis que se llama Camino Yagüí, el colectivo de tejido de prácticas decoloniales e interculturales. Y hemos invitado a un historiador que siempre, desde que lo conocí, me ha parecido muy buen analista, Néstor Rodríguez, que ha trabajado muchos temas, pero el énfasis de él ha sido la teología de la liberación. Vamos a iniciar entonces el programa con el tema de la evangelización que analiza José María Rojas, ¿sí? Cómo los españoles llegaron con curas doctrineros a evangelizar para convencer a los indígenas y para erradicar la idolatría. Miremos el video sobre el requerimiento y apenas termine el video, analizamos el requerimiento y empezamos el conversatorio. Entonces, afogar a leite. Kamunya uli masuk ini. Ayo. Cuman kita ulikan kimlay ni kami kinto bel kau pala kung paman. Meida.
Les va a leer el requerimiento. ¿Y qué es el requerimiento? Mira, presta atención. De parte de Su Majestad, el emperador Carlos V, yo, Pedro de Valdivia, su criado, mensajero y capitán, os notifico que Dios, nuestro Señor, uno y eterno, creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer de quien todos descendemos. De todas estas gentes, Dios, nuestro Señor, dio cargo a San Pedro. ¿Y qué se supone todo ese sermón? Básicamente les están diciendo, o se someten por las buenas o los sometemos por las malas. El clásico por la razón o la fuerza. Si reconocéis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice, y a Su Majestad en su lugar, como superior y señor, y rey de las islas y tierra firme, haréis bien, y recibiréis amor y caridad. Si no lo hiciereis, yo entraré poderosamente contra vosotros. Y dime una cosa, Manuel, ¿realmente cree que entiende? Para los conquistadores españoles la lectura del requerimiento es una formalidad legal. Con ella pretenden asignarle algo de legitimidad al sometimiento de los indígenas. Lo leen desde la cubierta de un barco o desde la cima de un cerro. A veces lo leen en latín o en castellano. O en chino mandarín, da lo mismo. Yo os tomaré vuestros bienes. Y os haré todos los males y daños que pudieren. De ahora en adelante, cualquiera que no se someta o se rehúsa a trabajar para los españoles será considerado indio en guerra. El requerimiento fue una práctica que los conquistadores utilizaron para justificar la entrada al territorio y para supuestamente adscribir a los indígenas hacia el proceso de evangelización. Jurídicamente, ¿qué valor tenía? Pues muy poco, pero justificaban, entre comillas, la forma de erradicar la idolatría para empezar sus prácticas teológicas cristianas con sacerdotes, y cuando no aceptaron, porque regularmente o no aceptaban o huían, los que no se sometían pues eran apresados, pero de allí se desataba la guerra, es decir, porque la conquista fue un proceso de guerra. La conquista es una forma de guerra, es una modalidad de la guerra, como vamos a analizarlo en el curso del programa. Bueno, hay que tener varias consideraciones muy claras. Primero, entender por qué se llega acá, quién llega y cómo llegan. Hay consenso en la academia que dice que el que Europa haya llegado a América era inevitable. Hay ya vestigios que dicen que más o menos alrededor del año 1000 los vikingos llegaron. Antes, en el mismo siglo XV, hasta los chinos habían llegado por el otro lado, por el Pacífico. Pero hay que entender que la comunidad cristiana, la cristiandad, lo que más adelante se llamará Europa, está en un momento de expansión. Y la península ibérica está en un momento muy interesante porque recién ha expulsado a los islámicos de la península ibérica, que estuvieron en una ocupación 7 siglos con unas guerras bastante cruentas. Entonces hay que entender cuál es el contexto político ahí. Evidentemente lo que se pretendía era llegar a la India, principalmente por las especias. Las especias no son como ahora, que uno las encuentra en el supermercado muy fácilmente y a unos precios pues muy baratos. Eran un bien muy costoso, y el oro. Entonces esto era inevitable. Y además entender quiénes estaban acá. Quienes estaban acá son unos Homo sapiens que llevaban muy poco tiempo en comparación
a Asia, África y Europa ocupando este territorio. Es tan así que los desarrollos tecnológicos que tenían los naturales de acá no se comparaban con los que estaban en Europa, y también por la cosmovisión que había acá. Aquí no había un ánimo de expansionismo, salvo los dos grandes imperios, el Inca y el Mexica. Entonces hay que entender muy bien los que llegan acá. Primero, también muy interesante fijarse que la primer expedición es auspiciada por la corona, y lo que se viene después, desde recién el segundo viaje de Colón, son empresas privadas, son iniciativas privadas las que llegan acá, y ahorita más adelante vamos a debatir quiénes son los que llegaron y cómo llegaron y por qué llegaron. Buenas noches para toda la teleaudiencia, y un agradecimiento al profesor Alberto Ramos por esta invitación. Como él lo decía, vamos a conversar sobre este libro, La estrategia del terror en la guerra de conquista de 1492 a 1552 de José María Rojas. Era un libro que yo no conocía y me pareció extraordinario en estos esfuerzos que se vienen haciendo de desmitificar la historia que nos habían contado de alguna manera romántica o embellecida respecto a que Europa nos vino a meter en la senda del progreso y del desarrollo, cuando hemos venido entendiendo que lo que ocurrió realmente fue una invasión cruenta, una invasión armada y sustentada ideológicamente en el discurso de la cristianización, de la evangelización y el discurso de la civilización. El libro tiene tres grandes partes que quiero comentar rápidamente para detenerme en uno de sus primeros apartes y empezar a dar la conversación. El primer capítulo de este libro se titula La España que conquistó América, y hace digamos, elabora un panorama de quiénes eran los reyes que propiciaron los viajes de Colón, y después el emperador que continuó la gesta que podríamos llamar conquistadora, aunque muchos prefieren llamarla invasora. La segunda parte tiene que ver con la clave del libro, y es un detallado estudio de las estrategias del terror que se utilizaron en nuestro territorio, cuyo nombre ancestral es Abya Yala, en nuestra América Abya Yala, que significa tierra en plenitud, tierra en madurez, tierra en florecimiento. Y finalmente, la crítica a la guerra que inicia Bartolomé de las Casas, el conocido defensor de los indios. El autor concluye finalmente con algo muy interesante, y es un paralelo entre lo que ocurrió en el siglo XV y XVI y lo que ha venido seguidamente ocurriendo con lo que vivimos ahorita en nuestra guerra en Colombia, relacionada con dinámicas internacionales, también relacionadas con dinámicas racistas, que espero vamos a ir ampliando progresivamente. Yo quisiera retomar una de las frases de Néstor Rodríguez cuando expresó que se convirtió casi que en una empresa privada la conquista. Me parece que allí está la clave de ese proceso, en el sentido de que llegan unos españoles que vivían en condiciones muy críticas a finales del siglo XV, y los que van llegando a principios del XVI y en todo el curso de la mitad del siglo XVI hasta 1552 más o menos, que se periodiza como conquista. Una España, la mitad de la gente en indigencia,
Dice Óscar Di Simplicio en el libro de las revueltas campesinas en Europa. Él analiza Alemania, Francia, los campesinos de la época. Y estos son unos campesinos los que llegan aquí. Por ejemplo, Sebastián de Belalcázar era un leñador en Extremadura, analfabeta. Francisco Pizarro, también de Extremadura, era un puerquero que se llama Louis Bright en el libro Los conquistadores de lo imposible. ¿Dice? Puerquero es el que cuida cerdos, también analfabeta. Lo mismo que Diego de Almagro, que son los dos que van al Perú. Pues así más o menos con ese perfil, no todos, porque Hernán Cortés era profesional, Jiménez de Quesada era abogado, pero la mayoría eran, digamos, arrancados de la tierra, siervos de la gleba, peones, campesinos. Bueno, pero llegan bajo el reinado del Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, o sea, los reyes católicos que son los que auspician el viaje de Colón. Y en el curso de los primeros viajes pues hay una supuesta regulación de los que van, aunque no son ejército real. Es que esa es la diferencia. Ellos no pertenecen al ejército realista, o sea, al ejército del rey. Ellos mismos se dotan de armaduras, de arcabuces, de ballestas, es decir, es una empresa privada en el sentido de que prácticamente actúan como mercenarios, pero tenían alguna regulación. El problema mayor se da a partir de 1518, 1519, cuando asciende al poder un rey ya absoluto, monárquico absoluto, que es Carlos V, ¿sí? Descendiente del rey de Aragón y de la reina de Castilla, precisamente es de esa estirpe, y cruzado con los Austria. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay un control sobre los que llegan, porque todo se traduce en la entrega de los quintos reales, que explica José María Rojas, y que así fue, o sea, una porción o una proporción o un porcentaje de lo ganado, porque venían era por el oro, básicamente, minerales, perlas, esmeraldas, las especies de que habló Néstor, pero el oro básicamente, y todas las ganancias, el quinto era para el rey, e inclusive engañaban al rey y tampoco le entregaban el quinto, y eso se vuelve una empresa privada, o sea, termino aquí, mercenarios, ¿sí? Obtienen con las capitulaciones que firman en la Casa Real y en la Casa de Contratación de Sevilla una franquicia para armarse y depredar, arrasar, y la conquista es someter para quitar tierras. Ahora explicaré el tema de las tierras. Hay que entender varias cosas. Primero, no juzgar el pasado con los ojos del presente. Entonces hay que entender es bien la idiosincrasia de ese momento. Y quiero detenerme también con algo que decía Alberto, es quiénes son los que llegan acá. El mundo en Europa en este momento es un mundo que está en una transición entre la época medieval y la época moderna. En este momento no hay una capacidad de una ascendencia económica y social. Quien nació siervo de la gleba, muere siervo de la gleba. Quien nació noble, muere noble. Quien nació marqués, muere marqués. Después es que recién el hijo de Carlos V, Felipe II de España, es el que da la posibilidad de vender títulos nobiliarios. Y ahí pues ya esa práctica se hace mucho más común en todo el periodo de la colonia hasta las independencias. Entonces, si yo soy como estos personajes, si yo soy un criador de cerdos, si yo soy... Estos eran unos pobres diablos. Y tienen la posibilidad de que alguno le diga, mire, es que lo que pasa es que allá hay un sitio nuevo más allá del océano y hay oro por montones.
Hay una anécdota que se cuenta, y es que los primeros en llegar acá, en el primer viaje, en el 92, en 3 carabelas, eran obligados, eran reos, condenados a muerte y todo. En el segundo viaje, que ya eran 16 carabelas y más o menos unos 1.500 hombres, antes casi no pueden cerrar las puertas porque era mucha la gente que quería venir acá, por varias razones. Primero, por esa ambición de una ascensión social y económica, y además también porque hay un cronista que cuenta que las mujeres iban prácticamente desnudas, solamente con enaguas, pues. Entonces los hombres querían llegar, pues, a como de lugar acá. Pero sí es muy interesante ver y enfatizar que en primera instancia los que llegan acá llegan a las Antillas, pero cuando ya llegan al continente, especialmente los que llegan al sur y los que llegan a lo que después ellos llaman Nueva España, se encuentran con unas maravillosas civilizaciones, con adelantos tecnológicos, sociales, demográficos que ni siquiera se ven en Europa. Las ciudades más pobladas en Europa llegaban a 100, 150.000 personas. Tenochtitlan podía llegar a 1 millón de personas, con unos sistemas hidráulicos impresionantes. Entonces ahí es donde a ellos se les abre la vena, y más adelante seguimos hablando de eso. Bueno, es importante, yo retomo lo que dice Néstor, que me parece también un poco polémico, porque digamos, uno podría tener mucha consideración con la historia, pero yo creo que lo que en este momento nos interesa, creo que en términos, si se quiere, políticos, es recordar que la memoria, lo habíamos dicho en el programa anterior, no es un asunto del pasado, sino un compromiso colectivo y reflexivo con el presente. Y este texto, en la página 18, por ejemplo, nos va a decir cuál fue la España que llegó a este territorio, a nuestra América, a Via Yala, y dice: la España que llegó a este territorio es la España cuyo poder hegemónico está emblemáticamente representado por la alianza de la cruz y la espada, más específicamente por la alianza de la intolerancia religiosa contra los moros, contra los judíos, y la guerra racista, por la alianza de la clerecía inquisitorial católica y la rapaz nobleza feudal castellana. Y aquí hay un punto clave que mencionábamos, y es que mencionábamos en la otra oportunidad, y es que, como lo expresa el pensador peruano Aníbal Quijano, para poder justificar la invasión, la expoliación y los millones de asesinatos que se dieron colectivos, se empezó a construir el concepto de raza. Y ese concepto de raza tuvo como fundamento, fundó las bases del racismo en 2 dimensiones: el racismo biológico, a partir del color de piel, de características fenotípicas, y el racismo cultural a partir del tema religioso. Entonces, por el color de piel, eran hombres de otro color distinto a los españoles blancos, de menor estatura muchos, y con ciertas prácticas muy particulares. Ese es el racismo que ha denominado el racismo biológico. Pero por otro lado eran seres sin Dios, entregados al paganismo, etcétera, digamos, leído en esas coordenadas cristianocéntricas, y por eso se construye ese racismo cultural. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de Bartolomé de las Casas, que puede considerarse el defensor de los indios, pero para muchos autores también tiene un sutil racismo cultural, porque Ginés de Sepúlveda había dicho: a estos bárbaros podemos asesinarlos, podemos apropiarnos de su riqueza, porque nosotros somos, además de representantes de Dios, somos viva expresión de la civilización.
lo que dijo Bartolomé fue, no hay que asesinarlos, hay que cristianizarlos, son también hijos de Dios. Entonces, digamos, ese es, por supuesto, entre cristianizar y asesinar, aunque hay una relación, pues obviamente uno prefiere que se imponga eso. Efectivamente se hizo por la fuerza. Ahí además, ya lo había dicho Marx, ese siglo XV, con el oro que se llevan de acá y los metales preciosos, se empieza a formar las bases del sistema capitalista. Por eso se dice que el sistema capitalista es también un sistema racista desde sus orígenes. Precisamente el oro, que fue lo que más los atrajo, porque no solamente consiguieron oro en las Antillas, en las islas, sino también cuando ya dicen ellos tierra firme, que es Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras y otros a México. Y siguen buscando oro luego hacia el Perú, que fue la obsesión de Pizarro para llegar al Cusco, ¿sí? A la gran ciudad del Cusco, donde estaba Atahualpa. Entonces, ¿qué pasa? Que ese oro, en efecto, va a servir para volver una potencia a España que estaba debilitada a finales del siglo XV y ya a mediados del siglo XVI es potencia. Tanto que finalizando el siglo XVI y empezando el XVII, hay una disputa de ingleses y de franceses con corsarios que también viene por el oro. Y en la leyenda del Dorado, a la cual no alcanzó a gozar ni Gonzalo Pizarro, que era el hermano de Francisco Pizarro, ni Quesada, que también buscó él directamente el oro, que lo logró de los muiscas y de los chipchas, pero luego quiso ir hacia el Dorado y no lo logró, pero su sobrino de Berrío casi que lo logra y fue interrumpido por los ingleses. Entonces una rebatiña por el oro, y además para impedir que creciera los ingleses y los franceses, que España creciera más, tenían que no solamente competir buscando también oro en la leyenda del Dorado y disputarse de territorio, sino también interceptando los barcos de oro que ya iban cargados para enriquecer al imperio. Nosotros hemos sido víctimas desde la conquista, luego durante toda la República también sacan oro y actualmente siguen sacando el oro. O sea, ¿cómo es que Colombia se mantiene ambiental, geográfica, morfológicamente, si hay empresas extranjeras? Ahora están los de Minesa en Santurbán. Bueno, pero quería decirles, y me desvío un poco por lo que el tema lo planteó Carlos Andrés, ¿cuál era la metodología al llegar para convertirse en encomenderos? ¿Y por qué el afán de Belalcázar de fundar Quito, Guayaquil, Pasto, que dice él pues que fundó, pero no lo fundó? Ahí está la disputa con Puelles, con Aldana y con Alvarado. Popayán, Cali, Neiva también aparece y dice Bogotá. Fue a pelear con Gonzalo Jiménez de Quesada a decir que él había llegado primero, cuando Jiménez de Quesada llegó a finales del 1538 y él llegó en febrero, marzo del 39, lo mismo que Nicolás de Federman. Luego van donde el rey Carlos V a que resuelva quién fue el que fundó Bogotá. El afán era dejar constancia en actas que era el fundador, así instalase solamente una casa o diera las órdenes a sus subalternos, a Muñoz, a Ampudia, a Añasco, a cualquiera de ellos, para poder hacer el repartimiento de tierras, que es el despojo a los indígenas, y el repartimiento de indígenas en la esclavitud indígena que ahora explicamos, y comenzar, después del requerimiento, si no hay sometimiento, a coger el oro de las tumbas, de los templos, de las casas, y a mandar a los indígenas a la minería forzada, que es donde comienzan a extinguirlos. La cuestión es ver cómo se hizo, porque es muy importante ahondar en el modelo económico que se presenta acá, que es la encomienda. La encomienda es, en primera instancia, no es una esclavitud en teoría, ¿sí? Porque es en teoría, sino la capacidad que se tiene para coger el trabajo de los indios, ¿sí?
Entonces, eso es muy importante tenerlo. Y la repartición de tierras, pues que es por medio del despojo. En el acervo cultural de estos primeros hombres que llegan acá, ¿qué hay? Están, por ejemplo, las novelas medievales de los hidalgos, de los caballeros. Está una sed de gloria, está una sed de grandeza. Y cuando llegan acá, primero también que llegan en unas condiciones bien fuertes, bien complejas, pues al ver tanta riqueza, al ver tanta y además cierta facilidad que ellos tienen para tomarse las tierras, ellos tienen muchas facilidades con las civilizaciones ya establecidas. Por eso es relativamente fácil la toma del Imperio Mexica en Nueva España y la toma del Imperio Inca acá. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan el statu quo, ellos aprovechan el establecimiento gubernamental que ya hay de unas civilizaciones fuertes y políticamente ya establecidas. A ellos les cuesta mucho trabajo con las tribus nómadas, con las tribus de cazadores recolectores, que son por ejemplo los que les toca a Sebastián de Belalcázar. Si vamos a hablar de Sebastián de Belalcázar es verdad, tiene que probar que es fundador, pero también es enfermo por encontrar la leyenda del Dorado. Él es capitán de Pizarro y él deserta del ejército privado de Pizarro y viaja hacia el norte para lograr encontrar ese dorado. ¿Cuál es el problema que él tiene? Que ya el contexto geopolítico es diferente. Carlos V, aquí en el libro lo ponen bastante mal, y yo difiero mucho de la percepción que ponen de Carlos V, porque aquí a Carlos V lo ponen como un hombre que le da la vuelta atrás a la historia, que no es renacentista. Carlos V es el hombre más importante que ha tenido la realeza española, y es un hombre que era culto y además que tenía 4 grandes frentes: la guerra contra Francisco I de Francia, la guerra contra Solimán el Magnífico del Imperio Otomano y la guerra contra los luteranos y toda esta lo que da las guerras cristianas pues a partir de la Reforma, y el cuarto frente que es lo que pasa acá cuando se le sale de las manos. Aquí es muy interesante también entender, y ahí los trabajos revisionistas que se han hecho en América desde la historiografía, que dicen, y por ejemplo siempre fue un lema de Eduardo Galeano, que fue que Europa se fundamenta con el oro y la plata que sale de acá, y no es verdad. Eso es una tesis ya totalmente desvirtuada, porque es que la plata y el oro se queda acá, se queda en manos de estos que los historiadores hemos llamado señores de la guerra. Estos señores de la guerra hay que también verlos con unos ojos desde su presente, es decir, son hombres de su tiempo. Por eso es tan importante ver y leer las voces como la de Bartolomé de las Casas, que representa el ojo moral de la época. Porque uno podría decir, como Ginés de Sepúlveda, que tiene una base muy sanagustiniana de la justificación de la guerra, y además porque aquí la guerra era contra idólatras y bárbaros, en donde justificaban todo esto. Lo que aquí pasó era terrible, el adiestramiento de los perros para desmembrar y comerse vivo a los naturales, la quema, y además que ellos, aquí el libro lo expone bien, la forma de la quema de los líderes de las tribus, que hacen una mutación infamísima de la Inquisición, que era la muerte por hoguera. Lo hacían era en parrilla horizontal, a fuego lento, para que el sufrimiento sea mucho peor, y ya las prácticas de despojo y todas estas cosas. Entonces también es muy interesante ver que, si bien
es difícil juzgar ese pasado desde los ojos del presente, es muy importante ver el ojo moral de ese momento, representado principalmente en Bartolomé. Bien, bueno, me parece como muy interesante la reconstrucción histórica que hace Néstor. Y me parece muy polémico lo que dice que el oro y la plata se quedó acá, porque pues, los testimonios de los barcos galeones que se hundieron con una cantidad de oro, que hasta hoy hay litigio por eso, digamos, ahí habría una discusión, ¿cómo es que el oro se queda acá y entonces esos barcos piratas que atacaban a los españoles que llevaban todo? Perdón, una interrupción. Digamos que ellos fundían, mandaban a fundir el oro de todas las joyas y de todas las artesanías, porque se lo llevaban en lingotes. Pero una cosa que habría que diferenciar es que sí viajaban, porque ellos no se iban a quedar con el oro acá, sí. Pero lo llevaban para sus inversiones privadas, porque al rey no le daban sino un quinto. Pero la mayoría... Pero eso es la diferencia que hay que hacer. Pero había mercenarios para interceptar. Pero la mayoría de riqueza se quedaba acá. Hay que entender una cosa muy interesante, y es que después de la consolidación de Carlos V y mucho más a partir del reinado de Felipe II, solamente se consolidan 3 puertos en América: Cartagena, Veracruz y Lima. Y solamente hay un puerto de recepción, que es Cádiz, en España. Y al estudiar las fuentes nos damos cuenta que en estas primeras décadas, si llegaban 4 barcos a Cádiz por año, era mucho. Esto cambia ¿cuándo? Casi siglo y medio después, con las reformas borbónicas, cuando los Borbón, que llegan a la corona, ya no dejan que solamente sean 3 los puertos, sino que son 24 puertos. Entonces la tesis y es muy interesante también, porque eso nos remite a algo del presente, de cómo es el tránsito de la riqueza, si ya lo vamos a hablar, de este protocapitalismo al capitalismo. Y se ve muy bien en las independencias. Las riquezas se quedaron acá, lo que se fue a España en realidad fue muy poco en comparación a lo que había acá. Por eso los que hacen las guerras de independencia, que son estos criollos, son los que quedan con el monopolio, y son las mismas familias que están al sol de hoy. Desde luego, esa es la otra lectura, que esas élites se independizan de España, pero para montar sus propias oligarquías, y son los tatarabuelos de los que nos gobiernan hoy. Bueno, yo, digamos, en esta perspectiva de colonial que mencionaba, me parece importante destacar, en primer lugar, claro, hay que tener una conciencia histórica para no juzgar desmesuradamente, pero también creo que hay que cuestionar el mito del progreso, el mito del desarrollo, el mito de la evangelización, y ver cómo hasta ahora, hasta el día de hoy, tenemos reflejos de esa visión racista sobre los indígenas, sobre los afrodescendientes. Y esa es precisamente, digamos, la base de estas discusiones sobre Sebastián de Belalcázar y la invasión, tiene que ver es con la propuesta de derribar esos símbolos que han exaltado a estos, a mí me regañan algunos líderes y lideresas cuando digo conquistadores. No fueron conquistadores, fueron invasores. La conquista tiene otros sentidos. Y ahora bien, a mí me parece algo, y lo decía en el conversatorio en la Universidad del Cauca, clave, y es que nosotros no estamos, digamos, pues, bueno, se ha propuesto que haya una indemnización de Europa, pero a mí lo que me parece interesante es que los blancos mestizos, o sea, nosotros, la tribu de los blancos mestizos, como dice un autor, Mario Bleiser, reconozca que que hace parte de una ancestralidad afroindígena, y que entienda ese mestizaje no como blanqueamiento extranjerizante, eurocentrado, cristianocéntrico, occidentalocéntrico, sino que entienda ese mestizaje de manera compleja para asumir la tensión entre, reitero, lo afro, lo indígena. Y en este país, gran parte del dominio se ha basado en cuestiones, claro, de clase, por supuesto,
pero también raciales. Una senadora que prefiero no mencionar había dicho que el Cauca hay que dividirlo a los negros e indígenas y para los blancos. Entonces... Pero no es ninguna paloma. Bueno, yo quisiera, sobre la conquista que mencionaron ahora nuevamente, es decir, que algunos no quieren tolerar o admitir que los conquistadores, ese es el nombre que se les ha dado, realmente pueden ser avasalladores o invasores, porque vinieron a realizar fue una invasión y una aculturación. Si uno homologa con los delitos de hoy en el derecho internacional, no en el Estatuto Punitivo Interno Nacional, los actos de ellos se aparecen a los delitos de agresión, que es competencia de la Corte Penal Internacional, que son las invasiones, porque los otros delitos son lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra, pero los de agresión son las invasiones, como la de, Estados Unidos a Irak y muchas otras, ¿sí? Y guerras de aplastamiento porque son bombardeos, pero en esa época es de sometimiento y de avasallar a las personas. Yo lo que quería decir es lo siguiente: el proceso de conquista tiene varios momentos, pero el momento que va desde el ascenso de Carlos V a más o menos 1540, 1545, ¿sí? Es como el auge de la conquista. Entonces uno se queda aterrado, es de lo siguiente, como europeos que vienen aquí, que salen de un gran problema que ha sido la ocupación mora de los musulmanes durante 7 siglos. El mismo año del descubrimiento de América son expulsados los moros, ¿sí? En enero de 1492. Entonces, es un momento muy importante para Europa, principios del siglo XVI, los años siguientes, 8 años después, 10 años, 12 años después, está el Renacimiento, la imprenta que ya está en funcionamiento, la protesta luterana que va contra los cuestionamientos de la Iglesia para que se modernice y no sea tan, digamos, abusiva. Está el Concilio de Trento, que es una reforma, pero también está la Inquisición, que ha nacido en 1478, ¿sí? Entonces, nada de eso sirvió en aire de renovación europeo para que estos señores lo asimilaron, pues es que no sabían ni leer, no se dieron cuenta que el Renacimiento empezó, no se dieron cuenta que la imprenta ya estaba funcionando. Es decir, fue una empresa económica de sometimiento a comunidades indígenas, de expoliación, ¿sí? Para simplemente cometer esas acciones, llevarse el oro, ¿sí? Y apoderarse de las tierras, porque además se quedaban a vivir, porque allá no tenían nada que hacer en España, y aquí tenían todas las tierras. Y no solamente, también hay que ver desde el punto de vista simbólico el ejercicio de someter al otro, que eso es lo más poderoso, porque ellos por fuerza, por astucia, logran someter al natural, y eso es un argumento que les da cada vez más poder. Y ahorita que hablabas de los nombres, conquista o invasión, es evidente que es una conquista. Los invasores son los vikingos llegaban y saqueaban y hasta luego, pero es que ellos conquistan a lo que había acá. Y el argumento más sólido de eso es que lo dejan todo. Primero, someten la lengua, hacen que toda América hable castellano, como en Brasil hablar portugués, y someten ideológicamente. Desplazar las deidades y las religiosidades indígenas para establecer a Cristo, que es el ejercicio que pues eso lo trabaja mucho mi maestro Antonio Echeverry, que es el de la espada y la cruz, que es ese sometimiento ideológico que es tan importante que ellos dan aquí. Pero entonces lo interesante es, y ahorita que hablabas, es
ya de la simbología del presente, y es qué símbolos vamos a adoptar. Y este tipo de debates, este tipo de conversaciones nos hacen pensar qué son los símbolos que debemos adoptar. Y ahí es donde vienen los ejercicios de memoria, porque la memoria es un hijo de la historia, y en la memoria está la capacidad de exaltar ciertos símbolos. Entonces aquí, que es, ya lo han hablado en el programa y ahorita con el conversatorio que decís, y ahorita antes fuera al aire de lo que pasó en Popayán, de el convencimiento que se tiene de quitar ciertos símbolos, porque es que tener estos símbolos 5 siglos después, es tener símbolos a un momento muy doloroso para nuestra tierra. Es un momento tristísimo, es un momento de sangre, de violaciones, de despojo, de suicidios, de todo lo malo. Ahí yo hago una invitación de la gente que dice que es que hay que respetar el patrimonio histórico, cuando hay algunos que se paran en la estatua de Sebastián de Belalcázar de aquí de Cali, para que los fascinerosos, izquierdistas, guerrilleros no la vayan a tumbar. Entonces ahí yo hago la siguiente propuesta. Nosotros aquí tenemos historia, y tenemos historia dura, historia fuerte, y personajes históricos que han existido, entonces exaltémoslo. Hagamos estatuas de Carlos Castaño, hagamos estatuas de Tiro Fijo, hagamos estatuas de Pablo Escobar, hagamos estatuas, yo siempre digo, los que defienden a la estatua de Sebastián de Belalcázar, hagamos estatuas de don Gilberto y don Miguel Rodríguez, grandes emprendedores de los 80 y 90 aquí en el Valle del Cauca, jefes del cartel de Cali. Hagámosle estatuas a los pájaros de la guerra civil bipartidista mal llamada la violencia. Hagámosle estatua a Pájaro Verde, a Pájaro Azul, al Cóndor. Hagámosle estatua a toda esta gente, porque es que ellos hacen parte del patrimonio histórico colombiano. Por eso no es algo loco, no es descabellado pensarnos la simbología desde un punto de vista diferente, porque la simbología nos muestra quiénes somos y para dónde vamos. Por eso nosotros somos tan coloniales en este pueblo todavía. Por eso el que tiene una camioneta hay que hacerle reverencia. Yo me acuerdo, yo trabajé con Carlos la otra vez y me montaba en unos carrazos. Ahorita tengo Mitsubishi viejo y me parece impresionante cuando vos vas en una camioneta lujosa, hasta el muchacho de la gasolinera cómo te trata. Eso es a partir de simbologías que tenemos de exaltación a este tipo de personajes. Sí, de acuerdo. Yo creo que los que hacen el cuestionamiento del concepto de conquista lo plantean en términos de que la conquista requiere algo relacionado con la seducción o con la construcción de hegemonía, que no es mera dominación. Ahora, lo que tú decías es cierto, pero hay que recordar que las lenguas ancestrales todavía permanecen. O sea, aquí tenemos, no fue totalmente hegemonizada la lengua, hay 86 lenguas ancestrales y hubo pueblos que se consideraron no vencidos. Por ejemplo, los tojolabales, los mapuches, incluso los nasa, se consideran que no fueron vencidos por los españoles. Eso está en los relatos históricos. Ahora bien, lo que ha ocurrido, y eso es importante, y ahí yo, digamos, me remito a la filosofía, Friedrich Nietzsche, el pensador alemán, habla de esa, vamos a decirlo así, voluntad de dominio que ha sido la base de la construcción occidental europea, y tú lo decías muy bien antes, que finalmente esa es la visión, digamos, cristiana. Y esa voluntad de dominio fue la que llegó aquí. No era una visión de armonizarse con las comunidades, armonizarse con la madre tierra, con el cosmos. No, era a través de la fuerza, a través del poder, a través de una ideología violenta, imponer una visión del mundo. Después Martin Heidegger va a decir que retomar las ideas de Nietzsche, y va a decir, efectivamente, Occidente se ha construido una visión representacional, dualista, que ha exaltado la técnica, se ha olvidado del ser, del estar, de manera incluso antropocéntrica, y se ha dedicado a devastar todo lo que existe.
Esa es la visión del capitalismo y mercantilismo, y lo que estamos viviendo hoy es casi, digamos, estamos ya en los albores de la autoextinción. Estamos en el horizonte de la autoextinción, es decir, necesitamos esas otras narrativas que no están centradas en el dominio, sino en la armonización con lo que hay, volverlas a, como tú mencionabas, a politizar. Y cierro con esto, que lo he repetido en varias ocasiones: en Bolivia y Ecuador ya hay 2 constituciones políticas que le dan derechos a la madre tierra, que son precedentes en el mundo y no se basaron en la tradición, bueno, dialogaron con la tradición europea de los derechos, pero se fundamentaron en otra sabiduría. Bueno, ya nuestro técnico en la cabina me ha apuntado en este aparatico que se nos está acabando el tiempo. Entonces yo quisiera decir lo siguiente. Entiendo que el historiador Néstor Rodríguez, invitado especial a este programa, cuando habla de hagámosle estatuas a Pablo Escobar, hagámosle estatuas a las que han sido mafiosos, a Castaño, etcétera, es un sarcasmo, ¿sí? Una forma de referirse de que no todo el mundo merece una estatua y que no se deben colocar estatuas inapropiadamente. Lo entendí bien, ¿no? O sea, que no es que todo el que haya hecho algo merezca una estatua, porque en Cali hay muchas estatuas y no estamos cuestionando sino una sola estatua, no la de Carlos Villafañe, el poeta, no la de Benjamín Herrera, no la de el general Santander, ni la de Bolívar, tantas estatuas que hay aquí, la de Petión, la de Benito Juárez en la 44. Es una estatua que no merece estar allí y que debe ser resignificada, o que si va a estar allí, que si va a seguir, tiene que resignificarse, equiparando o con una equivalencia o compensando a las víctimas, por lo menos, porque terminaron a los lilíes, a los jamundíes, a los buga, a los caloto, a los timbas. El valle era parte del Cauca y lo fue durante el siglo XIX y siguió hasta 1910. Entonces, para terminar, yo quería decir lo siguiente. La conquista, ¿sí? Yo no sé, todos los autores, este gran autor, José María Rojas, dice que va hasta 1552. Otros dicen que puede ser hasta 1560. Pero son 60 y pico de años desde que llegan los españoles. La conquista es ese proceso de sometimiento y no hay instituciones. Es que es el vacío. Las instituciones aparecen cuando se fundan los virreinatos, es decir, cuando el rey delega a un virrey y a unos funcionarios y aparece el derecho en la extrapolación o trasplante del derecho castellano o del derecho de León o el de Navarra o el de Aragón en un copy-paste de la época y lo vuelven leyes de Indias. El virreinato del Perú aparece solo en 1542, no en 1492, 1542. El virreinato de la Nueva Granada al que pertenecimos nosotros, aparece en 1717. Nosotros fuimos del virreinato del Perú desde 1542, pertenecíamos al Perú, obsesión que tuvo Bolívar de ser presidente y de espantar y de sacar a todos los españoles del Perú y del Alto Huallaga, que hoy es Bolivia, ¿sí? Y el virreinato del Río de la Plata en 1776 aparece. Entonces, mientras que no había virreinato, no había derecho. O sea, los conquistadores actuaron sin ninguna norma regulatoria, es decir, ellos mismos inventaban las normas, los procedimientos, y por eso tanta barbarie contra los indígenas. Bueno, para terminar tenemos cada uno 30 segundos. No, en cuanto a eso, es tan terrible lo que pasó aquí que a la misma corona le toca que enviar ya a su ejército para acabar con estos señores de la guerra. Carlos V y después Felipe II logra apaciguar de cierta forma los ánimos acá, se cambia el modelo económico
y en gran parte gracias a Bartolomé de las Casas ya no es la encomienda y aparece el corregimiento de naturales. Lo que Bartolomé de las Casas logra en algún momento, que son las leyes de Burgos, y luego otras normas que pide Carlos V se burlan de ellas y no las cumplen, porque era para proteger a los indígenas. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y extender la invitación al público a que empecemos a revisar esa historia y empecemos a tomar conciencia de esa, como varios autores lo han dicho, esa ancestralidad afroindígena que nos constituye, y que empecemos a mirar menos símbolos extranjerizantes y a valorar más nuestra sabiduría ancestral, nuestra riqueza, porque ahora no tenemos los españoles, pero tenemos multinacionales, transnacionales, y estamos liderados por una visión norteamericanocéntrica. Yo siempre digo, revisen los últimos 10 ministros de Hacienda, la hoja de vida, y son formados en una universidad privada de Bogotá y con posgrados en Estados Unidos o uno u otro en Inglaterra. Esa es una forma de colonialismo contemporáneo. Bueno, hemos terminado, y hasta una próxima ocasión. Este video pues circulará en las redes sociales y allí podrán consultarlos quienes no vieron el programa. Muchas gracias.